Una casa tranquila, una dueña meticulosa, una inquilina que llega sin prometer mucho, pero que termina alterando cada rincón de esa vida ordenada. Lo que comenzó como un simple acuerdo de renta terminó transformándose en algo que no tenía precio. Un vínculo hecho de miradas, silencios compartidos y el tipo de amor que no necesita contrato para quedarse. Yo no estaba buscando amor, ni siquiera estaba buscando compañía. Solo necesitaba completar el ingreso mensual que la hipoteca insistía en recordarme. Mi casa siempre fue mi refugio, mi burbuja segura. Todo estaba medido, limpio y silencioso. Demasiado silencioso quizás, pero después de algunas decepciones, ese silencio era lo único que no me fallaba. Una tarde de otoño, cuando los árboles del vecindario dejaban caer hojas como si fuera una coreografía lenta, publiqué el anuncio. Se renta habitación, baño privado, ambiente tranquilo, solo mujeres, no fiestas, no mascotas. 2 días después, alguien respondió. Su mensaje era breve pero educado. Decía que se llamaba Emelia, que acababa de llegar a la ciudad y que buscaba un lugar en donde poder respirar. Esa última frase me pareció extraña, poética incluso. Pero también me recordó que yo también había buscado eso una vez, un espacio para respirar. La recibí el sábado siguiente. Llevaba una mochila al hombro, una maleta vieja y una sonrisa que no parecía forzada. Tenía el cabello enmarañado por el viento y los ojos llenos de una mezcla entre cansancio y curiosidad. Vestía sencillo, sin maquillaje, con un suéter de lana que colgaba de sus hombros como si fuera demasiado grande para su cuerpo. ¿Tú eres la dueña?, preguntó con voz suave. Sí, puedes llamarme Sofía. Me tendió la mano y al tocarla sentí algo extraño. No mariposas, no electricidad, algo más sutil, como si mis dedos tocaran un papel con historia. Mientras le enseñaba la casa, noté que no decía mucho, pero lo observaba todo. Se detenía en los marcos de fotos, en los libros de la estantería, en los girasoles de cerámica de la cocina. ¿Vives sola?, preguntó mientras entrábamos a su futura habitación. Sí, desde hace unos años. Entonces quizás ambas estábamos buscando algo. No respondí, porque no supe qué decir. Aceptó quedarse de inmediato, sin regatear el precio. Pagó el mes adelantado en efectivo y al día siguiente trajo un par de cajas con libros, pinturas y una taza agrietada con un corazón dibujado. La casa cambió ese día, no físicamente, pero cambió. Era como si de repente el aire ya no pesara tanto, como si las paredes respiraran más profundo. Durante las primeras noches, escuchaba su música baja desde su cuarto, notas de piano flotando suavemente por los pasillos. Y aunque no hablábamos mucho, sus saludos y sonrisas matutinas empezaron a calentar mis mañanas más que el café. Yo no lo sabía entonces, pero ella no solo había traído sus cosas, también había traído el comienzo de algo que yo había olvidado que merecía, el derecho a volver a sentir. Y sin proponérselo, ella, la inquilina recién llegada, ya había alquilado el espacio más íntimo de todos, ese que está justo entre el pecho y el alma. Dicen que uno empieza a querer a alguien cuando los rituales se cruzan, cuando sin planearlo los tiempos coinciden. Y fue justo así como comenzó todo, con un desayuno. Mi rutina de cada mañana era sagrada. Me levantaba antes de que el sol terminara de peinar el cielo y bajaba en pantuflas directo a la cocina. 2 rebanadas de pan, café amargo, una silla frente a la ventana. Pero al tercer día de tener a Emelia en casa, la encontré ya sentada en esa silla que siempre había estado vacía, con las piernas cruzadas, la taza entre las manos, mirando hacia el jardín. «Perdón», dijo, como si hubiera cometido una falta. «No, tranquila.
Solo me sorprendió verte despierta tan temprano. Me sonrió, pero no dijo más. La cafetera aún tenía vapor. Había servido 2 tazas. Esa fue la primera vez que alguien servía mi café sin que yo lo pidiera. Desde entonces, cada mañana parecía esperarme. A veces no hablábamos. Solo compartíamos el silencio, el crujir del pan tostado, el aroma a café fresco y el vaivén de las hojas moviéndose al otro lado de la ventana. Pero con los días, las palabras empezaron a colarse entre los sorbos. ¿Siempre has vivido aquí? Desde que terminé la universidad. ¿Y nunca te has cansado del silencio? No hasta ahora. A veces, ella hablaba de sus pinturas, de cómo cada color tenía su estado de ánimo, de cómo el azul no siempre era tristeza, sino calma, y el rojo no siempre era furia, sino amor profundo. Yo escuchaba sin interrumpirla. Su voz tenía un ritmo que hipnotizaba. Era suave, pero con fuerza, como si cada palabra hubiera sido medida antes de salir. Una mañana de jueves, sin previo aviso, me extendió una de sus tazas. No era una de las mías, era la que trajo consigo, la que tenía una pequeña grieta y un corazón dibujado a mano. «Hoy quiero que tomes en esta», dijo. «¿Por qué?» «Porque dicen que lo que se rompe y aún sirve es más fuerte». No supe qué contestar. Solo tomé la taza, la acerqué a mis labios y por primera vez en mucho tiempo, el café me supo a algo más que rutina. Esa misma tarde, cuando volví del trabajo, la encontré en el comedor, rodeada de papeles, pinceles y una lámina a medio pintar. ¿Molesto si trabajo aquí un rato? No, para nada. La casa también es tuya. La miré de reojo mientras preparaba algo de té. Su cabello caía por su rostro, manchado de pintura. En su lienzo había una silueta de mujer sentada en una ventana, con una taza en la mano. El fondo era cálido, casi dorado. ¿Esa soy yo?, pregunté. No, respondió, mirándome con una sonrisa. Esa es alguien que empieza a despertar. Esa noche dormí con la imagen clavada en la mente, no la pintura, sino esa última frase, porque nunca nadie me había visto así, como alguien que aún podía despertar a algo nuevo. Y en ese segundo me di cuenta, ya no era solo ella la que había entrado en mi casa. Yo también, sin quererlo, comenzaba a cruzar la puerta hacia su mundo. Los días comenzaron a tener otro ritmo, como si las horas ya no pesaran igual. Yo seguía con mis tareas de siempre, revisar correos, responder mensajes del trabajo, preparar cenas simples, pero ahora todo eso tenía una compañía silenciosa y al mismo tiempo presente. Emelia no hablaba mucho cuando pintaba, pero su forma de estar lo decía todo. Ocupaba los espacios sin invadirlos. Pintaba como si escuchara música que solo ella entendía. Un viernes por la tarde, llegué antes de lo previsto. La puerta principal estaba entreabierta. El olor a óleo se mezclaba con pan recién horneado, y una melodía instrumental flotaba por el pasillo. No era extraño verla trabajar en su habitación o en el comedor. Lo que sí fue extraño fue encontrar la sala convertida en un taller improvisado. Lonas en el suelo, 2 lienzos grandes apoyados en la pared, pinceles repartidos como pétalos caídos, y en el centro, ella, arrodillada, con los dedos manchados de tonos rojizos, concentrada como si lo que pintara fuera un recuerdo. ¿Todo bien?, pregunté, con una sonrisa que trataba de sonar natural. Ella volteó y por un momento no dijo nada. Sus ojos estaban húmedos, no de tristeza, sino de intensidad. Sí, susurró. Solo que este cuadro me está saliendo más honesto de lo que pensaba. Me acerqué. El lienzo no estaba terminado, pero se distinguía claramente una silueta de mujer sentada bajo una lámpara. El fondo tenía tonos cálidos, pero el rostro era lo que más llamaba la atención. Una expresión serena,
como si estuviera justo en el momento antes de decir algo importante. ¿Quién es ella?, pregunté con voz baja. Emelia dudó, pero al final lo dijo. Es alguien que me hace sentir tranquila. Volteó la mirada hacia mí. No sonrió. Solo me sostuvo la mirada como si hubiera algo que no necesitara decirse con palabras. Pasaron unos segundos antes de que yo misma rompiera el silencio. ¿Tiene nombre esa pintura? Emelia se limpió las manos con una toalla vieja y se acercó al borde inferior del lienzo. Con el pincel fino escribió una palabra. Sofía. Mi nombre. Mi mundo se encogió en ese segundo. No era una firma ni una dedicatoria. Era un título. Ella me había pintado, y no como una caricatura ni una idealización, sino como ella me veía realmente, como alguien que estaba viva, aun cuando yo misma no lo notaba. No sé qué decir. No tienes que decir nada, respondió. Solo quería que lo vieras, que supieras que, aunque no me preguntes mucho, yo también observo. No pude evitarlo. Di un paso hacia ella, no para besarla, no aún, pero sí para estar más cerca, para que supiera que ese gesto había traspasado algo dentro de mí. Esa noche cenamos juntas, sin celulares, sin televisión, solo las luces bajas de la cocina y nuestras risas entre bocado y bocado. ¿Sabes?, me dijo mientras partía una rebanada de pan. Esta casa tiene buena energía, pero tenía frío al principio. ¿Frío? ¿Por qué? Porque estaba esperando que alguien más también se animara a abrir las ventanas. Y entonces lo entendí. Ella no solo pintaba lo que veía, pintaba lo que sentía. Y al poner mi nombre en ese cuadro, también había puesto algo más. Una promesa, tal vez, o una confesión disfrazada de arte. Me fui a dormir con el corazón latiendo más fuerte, no por lo que había pasado, sino por lo que aún no pasaba. Pero ya se sentía. La ciudad rara vez llueve, pero cuando lo hace, parece que llora todo lo que no ha llorado en semanas. Aquel domingo comenzó con un cielo grisáceo que no prometía mucho. Yo barría el patio mientras Emelia regaba sus plantas. Unas pequeñas macetas que colocó en la cornisa del ventanal del comedor cuando las primeras gotas comenzaron a golpear el techo como dedos impacientes. No le dimos importancia, ni ella ni yo teníamos planes, o al menos eso pensé, hasta que la vi guardando a toda prisa sus pinceles. ¿Todo bien?, le pregunté desde la puerta. Sí, solo que la humedad puede arruinar los pigmentos si los dejo destapados, y esta tormenta se siente distinta. Y sí que lo fue, porque en menos de media hora la lluvia se convirtió en un diluvio. El viento sacudía los árboles del patio, los cables zumbaban y cada trueno parecía golpear justo encima de nuestra casa. Cuando se fue la luz, nos quedamos quietas. Yo estaba en la cocina, con un té entre las manos. Ella entró con una manta y una linterna. No me gusta dormir con tormentas, confesó, sentándose frente a mí en la alfombra. A mí no me dejan dormir. Siempre tengo la sensación de que alguien me observa cuando truena. Nos reímos. Fue una confesión tonta, pero verdadera. Una de esas que solo se dicen cuando sabes que alguien no se va a burlar. Entonces Emelia sacó un pequeño reproductor portátil que funcionaba con batería y puso música suave. Una especie de jazz instrumental que flotaba entre el murmullo de la lluvia. ¿Quieres compañía esta noche?, preguntó sin rodeos. No supe si lo decía como amiga, como inquilina o como algo más, pero asentí. Y ella se levantó para ir por más cobijas. Poco después, las dos estábamos sentadas en el sofá, con la manta cubriéndonos hasta los hombros, la música como fondo y la oscuridad siendo menos oscura gracias a su linterna de mesa. Pasaron minutos sin hablar. Solo nos mirábamos de vez en cuando.
y en una de esas miradas su cabeza rozó mi hombro. «Gracias», murmuró. «¿Por qué?» «Por dejarme estar aquí, por no hacer preguntas incómodas, por no necesitar saberlo todo». Me quedé en silencio, pero dentro de mí algo se rompía, o tal vez se abría, porque yo tampoco quería preguntas, ni explicaciones, solo quería ese momento, ese calor compartido sin condiciones. Y entonces, sin aviso, ella me miró directamente, su rostro tan cerca del mío que sentí el olor a lavanda de su cabello. «Sofía, ¿te puedo decir algo sin que lo tomes mal?», asentí, tragando saliva. «Creo que no me vine a esconder a esta ciudad, vine a encontrarte». Mi pecho se encogió. Podía ser una metáfora bonita, un desliz emocional, pero sonaba sincero, tan sincero que dolía. No le respondí. No podía. Pero levanté mi mano lentamente y la apoyé sobre la suya. No como una afirmación rotunda, pero sí como una forma de decir: estoy aquí. Estoy sintiendo lo mismo, aunque aún no sepa cómo decirlo. La tormenta duró toda la noche, pero no tuvimos miedo, porque había algo entre nosotras que ya empezaba a ser más fuerte que el ruido de afuera. Y cuando nos quedamos dormidas en el sofá, con nuestras manos entrelazadas, supe que por primera vez en muchos años no necesitaba cerrar la puerta con llave para sentirme segura. Ya no estaba sola. El cielo amaneció despejado, como si la tormenta hubiera limpiado algo más que el polvo del aire. Me desperté en el sofá, con el cuerpo algo entumecido, pero el alma ligera. Emilia seguía dormida, enredada en la manta, con una mano todavía rozando la mía. Su respiración era pausada. Tenía una expresión tranquila, de esas que uno solo tiene cuando se siente a salvo. Me levanté en silencio, preparé café y dejé que el aroma la despertara poco a poco. ¿Dormiste bien?, le pregunté cuando se desperezó. «Mejor que en toda la semana», respondió con una sonrisa perezosa. Ese día fue distinto a todos. No era una fecha especial, ni había algo planeado, pero entre nosotras había cambiado algo. Se notaba en los silencios, en las miradas que duraban un segundo más, en los roces involuntarios que ya no se sentían tan accidentales. Después del desayuno, mientras yo limpiaba la cocina, ella encendió su reproductor portátil y empezó a sonar una canción que no había escuchado en años. Una de esas que uno no pone en listas públicas, pero que guarda como un pequeño refugio emocional. La melodía era suave, casi nostálgica, y tenía una letra que hablaba de esperar a alguien que aún no sabe que es esperado. «¿Cómo sabías que me gustaba esta canción?», pregunté, sorprendida. Emilia se encogió de hombros. «La escuché una vez en tu habitación, cuando pasaba a dejarte una nota. Estaba bajita, pero la tarareabas sin darte cuenta». Me reí. «¿Y ahora te dedicas a leerme como si fuera un libro abierto?». «No», respondió con calma. «Te escucho, incluso cuando no hablas». La frase me dejó en silencio, porque en medio de tanta gente que alguna vez me pidió explicaciones, ella solo estaba ahí, escuchando incluso lo que yo aún no decía. Durante el almuerzo, puso otra canción, y luego otra, cada una con una letra que, sin saber cómo, parecía hablar de nosotras, del miedo a comenzar algo nuevo, de la belleza de los vínculos lentos, de los silencios cómodos. Para cuando la tercera canción terminó, ya no aguanté más. «¿Estás tratando de decirme algo con la música, Emilia?». Ella bajó el volumen. Me miró con esa honestidad que ya le conocía. «No quiero presionarte», me dijo, «pero sí quiero que sepas que, desde que llegué aquí, todo lo que he sentido es diferente. Y no estoy hablando solo de cariño, es algo más profundo. Es como si me reconocieras». Me tembló un poco el labio, porque esa era la palabra, reconocer.
Yo también la sentía familiar desde el primer día, como si ya la conociera de otra vida o de un sueño, como si ella hubiera sido un eco que llevaba tiempo rondando en mí y por fin se hubiera materializado en esa sala, con sus manos manchadas de pintura y su risa suave. No respondí con palabras. Me acerqué, puse mi cabeza sobre su hombro y por primera vez sentí que ya no era yo la que tenía que tener todas las respuestas, que podía simplemente sentir. La canción que sonaba de fondo se titulaba Quedarte aquí, y en ese momento era justo lo único que yo quería, que se quedara, que no fuera solo mi inquilina, que fuera todo lo demás. Los días siguieron pasando, pero ya no eran iguales. La rutina se volvió cálida. Emelia y yo nos habíamos acostumbrado a vivirnos de cerca. Las conversaciones al desayuno ya eran parte de mi cuerpo. Los silencios compartidos por las tardes eran tan reconfortantes como una manta en invierno. Pero ninguna de las dos daba el siguiente paso, como si existiera una línea invisible entre nosotras que no sabíamos si debíamos cruzar o esperar que la otra lo hiciera. Una noche, después de un día particularmente tranquilo, encontré un sobre delgado bajo la puerta de mi habitación. No tenía nombre, pero reconocí al instante la letra pequeña y redonda de Emelia. Me senté en la cama, con el corazón latiendo más fuerte de lo habitual. La abrí con cuidado, como quien abre algo sagrado. El papel tenía aroma a lavanda, igual que ella. La carta decía: Sofía, no quiero que esto parezca una declaración, ni una exigencia, ni una confesión fuera de tiempo. Solo quiero dejar por escrito lo que ya habita mis silencios. Desde que llegué, sentí que esta casa tenía un susurro propio, como si me llamara, como si ya me esperara. No solo por el cuarto, ni por el techo, por ti. Me asusta lo que siento, porque no vine buscando esto. Vine huyendo de lugares donde nadie me veía. Pero aquí me miras como si fuera visible, entera, suficiente. Me haces reír con cosas pequeñas. Me haces querer quedarme. Me haces creer que tal vez, después de tanto cerrar puertas, una puede atreverse a dejar una abierta. No espero una respuesta. Solo quería que supieras que, si alguna vez decides cruzar el mismo puente donde yo ya me paré, estaré ahí, esperando, con el corazón descalzo, y terminé de leerla con los ojos nublados. No era tristeza. Era esa emoción profunda que se siente cuando algo dentro de ti por fin encuentra eco en otro ser humano. Guardé la carta en el cajón más íntimo que tenía. Luego me quedé sentada por largos minutos, con las luces apagadas, dejando que sus palabras se acomodaran dentro de mí. Al día siguiente no la mencioné, ni ella la trajo a colación. Pero sus ojos me buscaron distinto, más suaves, más honestos, y los míos también. La tensión entre nosotras no era pesada, era hermosa, como si el amor, ese que se va formando con gestos y no con promesas, ya estuviera allí, solo esperando un momento. Aquella tarde le preparé té, sin que me lo pidiera. Le serví en su taza preferida, la de la grieta en forma de corazón. Ella la sostuvo entre sus manos, me miró, y sin decir nada, me rozó los dedos con los suyos. Era su forma de decir: leíste mi carta. Y yo, con una leve presión de mis dedos sobre los suyos, le respondí sin voz: sí, y estoy cruzando el puente contigo. Fue idea suya. Una noche sin luna, cuando el calor no dejaba dormir y las paredes parecían encerrar pensamientos, Emelia apareció en la puerta de mi cuarto con una linterna en mano y un par de mantas enrolladas. ¿Qué haces despierta?, le pregunté, sorprendida. No podía dormir, y creo que tú tampoco. ¿Me estás espiando? Un poco, dijo sonriendo, pero tengo una idea. ¿Subimos a la azotea?
No era un lugar que yo usara con frecuencia. Más bien lo evitaba. Estaba lleno de objetos viejos, cajas polvorientas y una soledad que se había acumulado como el moho. Pero esa noche, con ella, no se sintió así. Extendimos las mantas sobre el piso de concreto y nos tumbamos mirando el cielo estrellado. La ciudad, allá abajo, parecía una maqueta. Las luces titilaban a lo lejos como si alguien las soplara desde algún rincón del universo. ¿Sabes?, dijo Emilia después de un rato. Cuando era niña, creía que cada estrella era una historia que alguien aún no contaba, como si el cielo guardara todos los «y si» del mundo. ¿Y si qué?, pregunté, jugando con la esquina de la manta. ¿Y si alguien se hubiera quedado? ¿Y si alguien se hubiera atrevido? ¿Y si alguien hubiera dicho «te quiero» justo antes de que se cerrara una puerta? Guardé silencio, porque había tantos «y sí» en mi vida que dolían. Pero esa noche no quise mirar hacia atrás. ¿Y si te dijera que quiero quedarme contigo un rato más? Solté, como si la oscuridad me diera permiso para ser valiente. Emilia se giró hacia mí. ¿Un rato más? ¿O muchos ratos? Los que quieras pintar. Nos miramos, tan cerca, tan expuestas, y al mismo tiempo tan cubiertas por ese cielo que parecía escuchar en silencio. Ella se incorporó un poco y, sin dudarlo, me acarició la mejilla con el dorso de su mano. Fue un gesto lento, lleno de ternura. «No quiero apresurarte», dijo en voz baja, «pero tampoco quiero seguir fingiendo que no estoy sintiendo esto todos los días». «No estás sola en eso», respondí, y entonces lo dije. «Me haces bien, Emilia. No sé en qué momento empezaste a colarte en mis pensamientos, pero ya no quiero sacarte de ahí». Ella se acercó, nuestros rostros tan cerca que sentí su respiración en mi piel. No hubo prisa, no hubo ansiedad, solo el temblor de dos almas que empezaban a reconocerse sin miedo. Y entonces, por primera vez, nos besamos. Fue un beso suave, contenido, pero profundo, como si ambas entendiéramos que estábamos abriendo una puerta que no pensábamos cerrar. Después, nos quedamos abrazadas, mirando el cielo, escuchando los sonidos lejanos de la ciudad, dejando que la noche guardara el secreto de lo que acababa de nacer en la azotea de una casa que alguna vez creí demasiado grande para una sola persona. Ahora ya no lo era. Después de aquella noche en la azotea, algo invisible pero profundo cambió entre nosotras. No lo hablamos de inmediato. No hicimos promesas, ni definimos etiquetas. Pero nuestros cuerpos comenzaron a comportarse distinto, como si ya se reconocieran sin pedir permiso. Una mañana, al abrir la puerta de mi habitación, la encontré en el pasillo. No parecía que fuera a ningún lado, solo estaba allí, con una taza de café en las manos, mirándome como si quisiera decir algo, y no se atreviera. «¿Te levanté?», preguntó. «No, iba a buscarte». Nos quedamos en silencio, una frente a la otra. Entre nosotras solo había una pared, no de concreto, sino de todo lo que todavía no nos atrevíamos a decir. «Anoche», comenzó Emilia, con la voz temblorosa. «Anoche fue real», interrumpí suavemente. Ella cerró los ojos, como si esas palabras la aliviaran. «Yo no suelo quedarme en ningún sitio por mucho tiempo, Sofía. Me cuesta, no porque no quiera, sino porque siento que no encajo. Pero aquí, contigo, siento que por fin llegué a casa». Sentí un nudo en el pecho, y no era de duda, sino de reconocimiento, porque yo también había sentido que por fin alguien había llenado los espacios donde ni yo sabía que faltaba algo. La tomé de la mano y la llevé a la sala. No necesitábamos hablarlo todo de golpe, pero sí mostrarle que lo que sentíamos ya no tenía que quedarse suspendido en la intemperie. «¿Sabes cuál fue el primer cuadro que pinté cuando llegaste?», me preguntó mientras se sentaba a mi lado. «¿Cuál?». «Uno que escondí en mi armario, porque me daba miedo que lo vieras. Porque te dibujé desde la primera semana.
¿Por qué lo hiciste? Quise saber, aunque algo dentro de mí ya lo intuía. Porque desde que te vi, supe que ibas a doler bonito. La frase me desarmó. Nos abrazamos, no como quien busca refugio, sino como quien lo ofrece. Su cabello se enredó en mi cuello, su respiración templó mi hombro, y por un segundo pensé en todas las paredes que había construido a lo largo de mi vida. Ella no las había derribado, solo se había sentado del otro lado, esperando a que yo abriera una grieta. Y cuando lo hice, entró con pasos suaves y voz baja, llenando cada rincón que alguna vez llamé soledad. Esa tarde cocinamos juntas, nada sofisticado, un arroz simple y verduras salteadas, pero lo hicimos riendo, tocándonos por accidente a propósito, brindando con vasos desiguales como si celebráramos un aniversario invisible. Cuando me alcanzó una servilleta, noté que tenía un dibujo. Era una línea, sencilla, que cruzaba de un lado al otro del papel y justo al centro, un corazón diminuto. ¿Qué significa?, le pregunté. Que a veces el amor no necesita explicación, solo necesita a alguien que sepa ver dónde termina la pared y empieza el corazón. La guardé en mi bolsillo y aún hoy, cuando la toco, siento que sigo cruzando esa línea, un paso más cerca de ella, un paso más lejos de todo lo que antes me detenía. Cuando uno se enamora de verdad, no se da cuenta de inmediato. No hay una escena ruidosa ni una música épica de fondo. Es en los detalles, en cómo alguien dice tu nombre, en cómo dobla las servilletas, en cómo sonríe cuando cree que no la estás mirando. Emelia tenía una forma muy suya de habitar la casa. No alteraba el orden, pero dejaba pequeños rastros de vida en cada rincón. Un libro abierto sobre el sofá, un boceto a medio terminar en la mesa del comedor, una nota breve pegada al refrigerador con imán. No olvides reír hoy. Era como si su existencia fuera un susurro constante. Estoy aquí. Y también estás tú. Esa semana comenzamos una especie de rutina sin nombre. Compartíamos más cosas. Desayunos lentos, caminatas al mercado, canciones que nos hacían cerrar los ojos por unos segundos más. Una tarde, mientras organizaba mis estantes, ella se acercó con una cajita de madera en las manos. Tenía grabadas unas flores en la tapa y olía a canela. ¿Puedo dejar esto aquí?, preguntó. ¿Qué es? Es mi caja de colores, no los de pintar, los de guardar momentos. Me sonreí. ¿Momentos? Sí, dijo abriéndola. Aquí guardo cosas que me recuerdan que la vida vale la pena. Una piedrita que recogí con mi abuela en una playa. Una entrada de cine del día que no me sentí sola. Y ahora quiero dejar aquí algo nuevo. Sacó una servilleta doblada con cuidado, la misma en la que yo había escrito gracias por llegar, el día después de nuestro primer beso. No recordaba haberla dejado en su mesa. Ella sí la había guardado. Este momento también tiene color para mí, dijo, y es el tuyo. No pude decir nada, solo la abracé, largo, como si dentro de mi pecho algo se acomodara finalmente, como si el amor no fuera otra cosa que reconocer el color en las cosas pequeñas. Ese día entendí que Emelia no estaba pintando un cuadro con pinceles, sino con gestos. Cada día era una pincelada. Cada detalle, un trazo nuevo sobre el lienzo de lo que estábamos construyendo. Esa noche, mientras ella pintaba en silencio y yo leía junto a ella, se acercó con un pequeño lienzo. No es mucho, pero es tuyo, me dijo, tímida. Era un retrato de mis manos sosteniendo una taza. El fondo estaba lleno de notas musicales y, sobre todo, de luz. ¿Por qué mis manos? Porque a través de ellas supe que no estabas cerrada al mundo, solo esperando que alguien te tocara sin romperte. La besé, no con prisa, no con miedo,
La besé como quien encuentra el color exacto después de buscarlo por años. Como quien entiende, por fin, que el amor no tiene que ser un incendio para ser intenso. Que puede ser como esto, calidez en los detalles, ternura en la mirada y silencio lleno de significado. Desde entonces, todos los días noto un nuevo color en ella, en su voz, en su forma de caminar, en cómo me dice mi nombre. Y cada uno de esos colores ya los llevo en mi pecho. Hasta ese día, yo pensaba que mi nombre era solo una etiqueta, una palabra que los demás usaban para llamarme, pero esa tarde, cuando Emelia lo pronunció, entendí que mi nombre también podía ser un lugar. Todo empezó con una conversación que parecía inocente. Estábamos en el jardín, bajo la sombra del limonero que apenas daba frutos. Ella regaba las plantas, yo leía un libro en voz baja. A veces compartíamos frases, a veces solo compartíamos el sonido de nuestras respiraciones. De repente, sin levantar la vista de su regadera, Emelia me preguntó: ¿qué significa tu nombre? No lo sé bien, respondí. Dicen que viene del griego y significa sabiduría, pero nunca me he sentido muy sabia. Ella se detuvo. Me miró. Yo sí. Tú eres la persona más sabia que conozco, porque sabes estar, y eso vale más que cualquier definición. Me sonrojé, no solo por sus palabras, sino por cómo las dijo. Había algo en su tono, en su pausa, en el modo en que formaba mi nombre con la boca, que me atravesó por dentro. Sofía, repitió, suave, como quien invoca un secreto. Tu nombre me hace sentir tranquila. Es como un refugio cuando lo digo. No pude sostenerle la mirada, me ardían los ojos. No sabía que mi nombre podía significar tanto para alguien. No sabía que el mío podía encontrar descanso al pronunciar el tuyo. Susurró. Fue en ese momento cuando sentí que algo dentro de mí se rendía, como si hubiera pasado años conteniéndome y de pronto sus palabras hubieran derrumbado la última barrera. No hacía falta que dijera «te amo». Lo había dicho todo al llamar mi nombre como lo hizo. Ese atardecer nos sentamos juntas en el césped, espalda con espalda. Yo cerré los ojos y escuché cómo respiraba. Ella tarareaba algo que no reconocí, pero que sonaba como un himno íntimo, hecho solo para nosotras. ¿Te puedo pedir algo?, dije en voz baja. Lo que sea. Llámame otra vez, solo eso. Y lo hizo. Me llamó. No como quien exige, ni como quien pregunta. Me llamó como quien afirma. Te veo, te entiendo, te elijo. Sofía. Nunca antes esa palabra había tenido tanto significado, ni tanta belleza. Esa noche escribí su nombre en mi diario, no con tinta, con el dedo, sobre la hoja en blanco, porque no quería dejar rastro de algo tan delicado. Quería sentirlo solo yo. Emelia. Ese nombre que ya no era de una inquilina. Era el de alguien que vivía en mí. Había cosas que no nos decíamos, no por miedo, no por falta de confianza, simplemente porque no hacía falta. Entre Emelia y yo comenzó a surgir un lenguaje que no necesitaba palabras, una manera de mirarnos desde la cocina a la sala y entender si el día había sido largo, una forma de tocarse el hombro al pasar por el pasillo y decir «estoy aquí», una pausa más lenta al servir café para decir «te estuve esperando». Una noche de lunes, mientras lavaba los trastes después de cenar, sentí que ella me observaba desde la entrada. No me di vuelta, solo seguí moviendo las manos en el agua tibia, como si el mundo se hubiera reducido al sonido de los platos y su mirada sobre mi espalda. Sofía, dijo, una sola vez, como un suspiro que se escapó de su pecho. Apagué el grifo, me sequé las manos y me giré lentamente. No sonreía, tampoco lloraba.
pero sus ojos tenían ese brillo que aparece justo antes de que una emoción grande se atreva a salir. ¿Sabes cuántas cosas me callo?, preguntó en voz baja. ¿Por qué las callas? Porque son tan grandes que siento que si las digo, podrían asustarte. Caminé hasta ella. Le tomé las manos, esas manos que siempre estaban llenas de color, y las llevé a mi pecho. Aquí no asustan, aquí caben todas. Nos abrazamos. Largo, en silencio. Apoyó su cabeza en mi cuello, y por primera vez sentí que no necesitábamos avanzar, que simplemente podíamos estar. Serias, respirar juntas. Después de eso, las palabras entre nosotras se volvieron más lentas, más precisas, más sentidas. Nos hablábamos poco, pero todo. Una mañana me dejó un dibujo sobre mi almohada. Era una casa pequeña, rodeada de árboles, con 2 siluetas sentadas en una banca. Una tenía una taza en las manos, la otra, una flor. En el borde del papel había una frase escrita con lápiz. No todos los silencios son vacíos. Algunos están llenos de ti. Lloré, no lo oculto, porque nunca imaginé que alguien pudiera quererme desde lo no dicho, desde lo pausado, desde lo íntimo. Emelia no era ruidosa, no era de gritar lo que sentía, pero sus gestos eran abismos, y yo me lanzaba a ellos sin miedo, porque sabía que siempre iba a estar ahí, esperándome. Esa tarde, mientras ella pintaba en la terraza y yo leía a su lado, ocurrió algo simple, pero determinante. Me pasó una brocha. Me sonrió. «Pinta algo», me dijo. No sé pintar. Tampoco sabía cómo se sentía el amor, hasta que te conocí. No pinté bien, no pinté bonito, pero pinté un trazo, una línea curva sobre su lienzo. Ella la dejó ahí. No la corrigió, no la ocultó. «Ese trazo», dijo, «ya forma parte del cuadro». Así entendí que también yo, con mis silencios, ya formaba parte de su historia, que no todo amor se grita. Algunos simplemente se respiran. No sé si fue el aire, o su forma de mirarme, o la certeza de que algo dentro de mí ya no quería contenerse, pero ese día me temblaron las rodillas. Era sábado, una de esas mañanas en las que no pasa nada y sin embargo pasa todo. Emelia y yo habíamos salido al tianguis a comprar flores y fruta. Caminábamos despacio, entre puestos que ofrecían colores y olores, como si el mundo estuviera celebrando algo y nosotras apenas comenzábamos a notarlo. Ella llevaba un vestido suelto, azul claro, con botones de madera y el cabello recogido en un moño imperfecto. A cada paso me daban ganas de decirle lo hermosa que se veía, pero me guardaba las palabras. No porque no quisiera decirlas, sino porque aún me asombraba todo lo que sentía. Cuando llegamos a casa, dejamos las bolsas sobre la mesa y ella se puso a ordenar las flores en un jarrón. Yo la observaba desde la cocina, fingiendo buscar algo en la alacena, pero en realidad solo buscaba valor. Entonces lo sentí, un golpe suave y dulce en el pecho. ¿Qué pasaría si ahora mismo la abrazas desde atrás y le dices todo? No lo pensé demasiado. Caminé hasta ella. La rodeé con los brazos por la cintura. Apoyé mi frente en su hombro. Ella no se sorprendió, solo se dejó estar. «¿Estás bien?», preguntó, sin moverse. «No sé», respondí. «Me tiemblan las rodillas». «¿Por qué?». «Porque no quiero callarme más». Se giró para mirarme, y ahí estaban sus ojos. Esos ojos que me habían enseñado a quedarme, que me habían enseñado que el amor no duele, cuando es recíproco. «Emelia», dije por fin, «yo no sé si esto es amor como lo escriben en los libros. No sé si lo estoy haciendo bien, pero sé que te pienso todo el día, que quiero cuidar de ti,
que no quiero que esto termine y que, cuando me sonríes, siento que todo lo que antes me dolía empieza a sanar. Sus labios temblaron un poco, como si también hubiera estado conteniendo todo eso. Y entonces dijo: ¿Sabes qué es el amor para mí? ¿Qué? Esto, estar aquí, contigo, que me tiemblen las manos también, y no salir corriendo. Nos besamos, otra vez, pero esta vez más lento, más hondo, más nuestro. No era solo un beso, era un reconocimiento, una promesa sin fecha, sin firmas. Solo dos personas decidiendo quedarse en el mismo lugar, al mismo tiempo, con los miedos a un lado. Esa tarde no cocinamos, pedimos algo. Nos sentamos en el suelo, entre cojines y mantas, viendo una película que ninguna de las dos terminó. Estábamos muy ocupadas acariciándonos las manos, recordándonos que a veces el cuerpo habla lo que la boca aún no se atreve. Esa noche, cuando me acosté, sentí algo diferente en mi pecho, como si un nuevo espacio se hubiera abierto, uno que no sabía que existía, pero que ahora solo podía tener su nombre. Y antes de dormirme, me reí sola, porque sí, me temblaron las rodillas, pero no de miedo, sino de amor. Esa noche soñé con ella. No era un sueño complicado, ni surrealista. Era simple. Íbamos de la mano por un mercado de pueblo, de esos donde los toldos de colores se mecen con el viento y los vendedores te sonríen como si te conocieran de toda la vida. Emilia llevaba un vestido blanco y flores en el cabello. Yo la miraba de reojo, pensando lo mismo que siempre pienso cuando la tengo cerca. ¿Cómo es posible que alguien como ella exista tan cerca de mí? En el sueño, ella me volteaba a ver, y no decía nada, pero su mirada decía todo. Decía sí, decía me quedo, decía esto es real. Desperté con una sensación nueva, como si el límite entre la vigilia y el deseo se hubiera difuminado. Me giré en la cama. Ella no estaba allí. Aún dormía en su habitación, supuse. Pero al abrir la puerta, la encontré sentada en el piso del pasillo, con una taza entre las manos y la mirada perdida en el techo. ¿Todo bien?, pregunté, aún con voz dormida. Ella sonrió sin mirarme. Tuve un sueño. ¿Sí? ¿Y qué soñaste? Que no me iba, que me quedaba contigo para siempre. Y por raro que parezca, no me asustó. Me senté a su lado, pegando mi espalda a la pared. Yo soñé algo parecido, confesé. Tal vez nuestros sueños se cruzaron mientras dormíamos, murmuró. Nos miramos. Esa clase de mirada que ya no pregunta, que ya no duda, que simplemente confirma. Después de eso, los días comenzaron a sentirse como sueños también, de esos que no quieres despertar. Todo era igual, pero distinto. Las comidas sabían mejor. El silencio se volvió música. Y la casa ya no era solo una estructura con paredes, era un nido. Una tarde, mientras colgábamos ropa en el patio, el viento se llevó uno de sus pañuelos. Corrió tras él, riendo, y cuando lo atrapó, alzó los brazos al cielo como si celebrara algo. ¿Qué celebras?, le grité desde la puerta. Que hoy no tengo miedo, respondió, y echó a correr de nuevo. Esa frase me quedó grabada, porque durante mucho tiempo ambas habíamos caminado con cuidado, evitando sentir demasiado, amar demasiado, esperar demasiado. Pero ahora los miedos empezaban a deshacerse con el sol. Y cada noche, cuando la veía quedarse dormida abrazando una almohada, pensaba en lo frágil que es encontrar a alguien que no quiera irse. Porque el amor no es solo besar, ni prometer. Es elegir todos los días, es quedarse incluso en los silencios incómodos, es compartir el desayuno sin maquillaje ni palabras,
solo con una mirada que dice: aquí sigo, aquí estoy, no me muevo. Esa noche volví a soñar. Estábamos en la misma cama. Ella me miraba con los ojos entrecerrados por el sueño, y antes de dormirse me decía: te elegí en la realidad, pero también te elijo en mis sueños. Hubo un momento, sencillo y silencioso, que lo cambió todo. Una mañana cualquiera, como tantas que compartíamos, entré al baño medio dormida, buscando mi cepillo de dientes, y ahí estaban. 2. Uno al lado del otro, el mío de siempre, y uno nuevo, color lila, con su nombre escrito a mano en una pequeña etiqueta adhesiva. Me quedé mirándolos más tiempo del que hacía falta, porque en esa imagen, tan cotidiana, tan mínima, había algo enorme, como si el universo me susurrara: ella ya no es visita, esta ya es su casa también. No se lo mencioné de inmediato, solo salí, la encontré en la cocina batiendo huevos, con el cabello aún húmedo por la ducha, y me acerqué por detrás. Gracias, le dije al oído. ¿Por qué? Por dejar tu cepillo junto al mío. Ella se giró lentamente. Me miró con esos ojos que siempre parecen sostener algo más que ternura. Es que ya no quería sentir que me iba a ir pronto. Nos besamos. No con fuego, sino con esa calma de quien ya pertenece. Ese beso fue un bienvenida, un quédate, un ya no me imagino estos días sin ti. Desde entonces, empezamos a vivirnos sin explicaciones. Compartíamos el armario, los domingos de películas, las siestas espontáneas en el sillón. Su ropa se mezclaba con la mía en el tendedero. Sus pendientes estaban en la misma cajita donde yo guardaba mis anillos. Su risa se volvió parte del eco de la casa. Una tarde, al regresar del trabajo, encontré un dibujo pegado a la nevera. Eran 2 cepillos, como los del baño, pero con caritas sonrientes y un corazón entre ellos. Abajo, con letra cursiva, escribió: ahora sí, estamos las 2. Lloré. Ni un número de tristeza, de gratitud. Esa noche cenamos en pijama. Abrimos una botella de vino que habíamos estado guardando. Comimos pan tostado con mantequilla y reímos hasta que nos dolió el estómago. No era una celebración formal, pero en el fondo lo sabíamos. Estábamos celebrando la vida compartida. Mientras recogíamos los platos, Emelia me tomó la mano. ¿Tú también sientes que esto ya no es solo un lugar? ¿La casa? No, esto. Nosotras. Sí, respondí sin titubeo. Siento que por fin estoy en casa, sin importar dónde esté. Fuimos a dormir abrazadas. Esa noche no hubo sueños, solo la certeza de estar en el lugar correcto, con la persona correcta, por la razón más simple de todas, porque ambas queríamos quedarnos. Porque cuando el amor es real, no necesita grandes gestos, solo necesita 2 cepillos y el deseo mutuo de que ninguno vuelva a estar solo. A veces pienso en cómo comenzó todo. Un anuncio pegado en un portal cualquiera, una habitación disponible, 2 mujeres que no sabían que estaban por encontrarse y que una, sin saberlo, iba a alquilarle a la otra mucho más que un espacio. Le iba a abrir las puertas de su vida. Ya no recuerdo con claridad el primer día que cruzó la puerta, pero sí recuerdo la primera vez que me hizo reír cuando yo no quería. La primera vez que cocinamos juntas, que discutimos por algo pequeño, que bailamos en la sala sin música. Esos detalles forman ahora la arquitectura de mi memoria. Hoy, la casa está llena de nosotras. Nuestros cuadros, nuestras tazas, nuestras costumbres. El sillón que ambas elegimos, las mantas que compartimos, el cajón de cartas, donde guardo su primera nota bajo mi puerta y la servilleta con su trazo tembloroso. Todo está marcado por la forma en que vivimos este amor,
lento, tierno, firme. Esta mañana, al despertar, la encontré de pie frente al espejo, poniéndose suéter. La luz del amanecer dibujaba líneas doradas en su espalda, y algo en mí quiso congelar esa escena para siempre. ¿Te vas?, pregunté, con la voz aún ronca por el sueño. Solo a comprar pan, dijo, girándose. Pero vuelvo, siempre vuelvo. Y sonrió, esa sonrisa que me devuelve la calma, aunque el mundo esté girando rápido. Cuando salió, fui al comedor. Había una nota en la mesa. Ya era su costumbre dejarme pequeñas frases antes de irse. Pero esta era diferente. No era una frase suelta. Era una decisión. Sofía, si alguna vez dudas, recuerda esto. No fue casualidad. Llegué a tu casa por un anuncio, sí. Pero me quedé porque encontré hogar en ti. Si me dejas, quiero seguir construyendo contigo. No sé lo que traerá el tiempo, pero sé que quiero enfrentarlo de tu mano. Gracias por no cerrar la puerta aquella vez. Gracias por dejarme entrar. Gracias por quedarte. Te amo. Cuando regresó, la esperé de pie junto a la ventana. Tenía las manos frías por la bolsa del pan, los labios ligeramente agrietados por el aire de la mañana. Me acerqué sin decir nada. La abracé con fuerza. La besé con calma. Y entonces lo dije, por primera vez y sin ninguna duda. Yo también te amo, Emelia. En ese instante sentí que algo se sellaba dentro de mí, como si todas las piezas de mi vida se hubieran reacomodado para que este momento existiera. No hubo música, ni anillos, ni discursos. Solo dos mujeres en una casa cálida, un pan recién comprado, y una certeza que no necesitaba más que una frase. Aquí empieza el siempre. Y entonces lo dije, por primera vez y sin ninguna duda. Yo también te amo, Emelia. En ese instante sentí que algo se sellaba dentro de mí, como si todas las piezas de mi vida se hubieran reacomodado para que este momento existiera. No hubo música, ni anillos, ni discursos. Solo dos mujeres en una casa cálida, un pan recién comprado, y una certeza que no necesitaba más que una frase. Aquí empieza el siempre.